Podría decirse que tengo buena memoria. No perfecta ni mucho menos, pero sí buena, sobre todo a largo plazo. Y es por eso por lo que recuerdo perfectamente cómo jamás se me dijo ni media por leer Mortadelos o TVOs de Spider-Man, mientras que siempre hubo un halo de recelo, cuando no rechazo visceral directamente, por mi gusto por mis otras dos aficiones preferidas, que son los videojuegos y la lucha libre profesional. Si había algún evento en el que estuviera la violencia física involucrada durante mi adolescencia, siempre iba a ser culpa de las maquinitas o del pressing catch. Y no estoy diciendo que cosas como esas no puedan influir en el cerebro de una máquina de imitar como es un niño con Asperger. Pero tampoco voy a dejar de pensar por ello que para un padre es mucho más fácil sacar balones fuera que responsabilizarse, analizar su entorno, el de su criatura y, lo más importante de todo, sentarse a hablar con ella. En diciembre de 1941, no mucho después de la publicación del primer número de Action Comics, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial como respuesta al bombardeo de la base aérea Pearl Harbor, Hawái, por parte de la Armada Imperial japonesa. El país norteamericano organizó una enorme campaña de reclutamiento que provocó que una buena parte de los hombres jóvenes del país dejaran atrás sus trabajos y familias para servir de una u otra forma a los ejércitos de tierra, mar y aire, incluyendo a un buen pellizco de autores de TVO de la época. A pesar de ello, el TVO norteamericano vivió por entonces su particular edad de oro en lo que a ventas se refiere, pues no solo era el formato literario favorito de los niños, sino también el de los soldados que servían lejos de casa, recibiendo gracias a este medio ánimo y también, por qué no decirlo, propaganda para continuar con la lucha. Una vez acabada la contienda mundial, empezó casi de inmediato la Guerra Fría, un conflicto cultural entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Potencias de ideologías radicalmente opuestas, la primera capitalista, la segunda comunista, que habían sido hasta el momento aliadas forzosas contra las fuerzas del eje. El nombre del conflicto, que abarcó casi 5 décadas, se debe a que, lejos de enfrentarse de forma directa en el campo de batalla, ambos bandos se atacaron mutuamente mediante la impregnación de propaganda contra el otro en sus productos culturales y de dar apoyo económico y o militar a otros países metidos en conflictos similares para mostrar la superioridad de sus respectivos sistemas. Puesto que la historia y la geopolítica caen bastante lejos de mi negociado, nos limitaremos a decir que, durante inicios del conflicto, allá por los años 50, tuvo lugar en Estados Unidos una manía persecutoria en la que se acusaba a cualquier personalidad del país que fuera mínimamente de izquierda de ser una espía comunista y se la sometía a audiencias en las que el acusado, entre comillas, no tenía las de ganar hiciera lo que hiciera. A raíz de esto, muchas personas vivieron con el constante miedo de ser tachados de subversores y de ser bien encarcelados por traidores, bien despedidos de su trabajo y puestos en una lista negra arruinando su carrera y vida. Esta casa de brujas es generalmente conocida por el nombre de macartismo, ya que fue el senador republicano Joseph McCarthy el principal impulsor de esta horripilante manía persecutoria. Todo este contexto histórico nos ayuda a entender dos factores dentro de lo que nos resta de vídeo. El primero es que durante la Edad de Plata, muchos tebeos, incluido el que veremos más adelante, solían coger a miembros de la Unión Soviética como chivos expiatorios, cuando no directamente enemigos mortales. Y el segundo es que nuestro formato favorito, fue víctima de una persecución similar a la que sufrieron las víctimas del macartismo durante esta época. El fuerte éxito de los tebeos vino acompañado por una profunda reprobación por parte de los que, a estas alturas de la vida, reconocemos como sospechosos habituales en este tipo de actividades: padres sobreprotectores, grupos religiosos conservadores y académicos elitistas provenientes de otros medios ya establecidos. Desde 1940 se pueden encontrar editoriales en periódicos describiendo los tebeos como seriales de sexo y horror, infinitamente peores que las viejas novelas de 10 centavos, y culpando a las editoriales de una masacre cultural a los inocentes. ¿Y cuál era su solución?, se estarán preguntando. Pues cómo no, leer libros de verdad, citando como ejemplos Rumbo a Poniente y La Isla del Tesoro. Una prueba fehaciente que aquello de lo de rechazar la modernidad y volver al mono es más viejo que la tosferina. No obstante, esto no sería más que la antesala de lo que vendrían las 2 décadas posteriores, con la tendencia de oponerse a los tebeos como medio de entretenimiento infantil y juvenil, cociéndose a fuego lento. ¿Se acuerdan de cómo cerré el vídeo anterior, no? Bueno, igual se los pongo. Sin embargo, la cruzada personal de un psiquiatra provocaría no solo que el medio no avanzara durante varias décadas, sino que, en ciertos aspectos, incluso retrocediera considerablemente. Pues bien, ese psiquiatra nació con el nombre de Friedrich Ignaz Bartheimer en el seno de una familia judía de clase media de Nuremberg, Alemania, en 1895. Allá donde los judíos askenazí de Europa del Este marchaban a América prácticamente con lo opuesto buscando subsistir, Bartheimer pudo cursar estudios universitarios tanto en su Alemania natal como en Inglaterra, graduándose en medicina en 1921,
especializándose en psiquiatría y cruzando el charco por motivos laborales al año siguiente. En 1927, con la ciudadanía estadounidense ya adquirida, americanizaría su nombre, tomando la forma con la que la historia de nuestro género predilecto le recuerda con alta infamia: Frederick Bertham. Su amarga relación con el arte secuencial comenzó mucho más tarde, tras mudarse al estado de Nueva York y abrir en 1944 la clínica Lafargue en el barrio de Harlem, donde ofrecía sus servicios como psiquiatra a gente de muy bajos recursos por 25 centavos la consulta. Lo que, ajustado a la inflación, sería como si pudieras ir a consulta terapéutica por unos 3 o 4 euros. Fue a partir de este momento en el que Bertham comenzó a percibir un patrón. Todos los jóvenes que acudían a su consulta, bastante de ellos pertenecientes a minorías racializadas y envueltos en un ambiente de crimen y violencia, parecían ser usuarios habituales o, al menos, estaban mínimamente familiarizados con los tebeos y sus historias. A Bertham, como buen académico europeo acomodado y alejado de la realidad cultural y vital de los estratos más maltratados de la sociedad, no se le pasó por la cabeza que más del 90% de los jóvenes de la época leían tebeos, por lo de ser la sensación del momento y tal, sin importar raza, credo o clase social. Para él, los tebeos eran el problema, pues bajo su punto de vista, pervertían las impresionables mentes de los pobres muchachos, con la violencia del tebeo de crímenes, las implicaciones fascistas del género de superhéroes y la imaginería racista, imperialista y pornográfica de los tebeos de jungla, además de aquejar la poca capacidad de control que los padres tenían sobre ellos al ser fáciles de esconder, transportar y conseguir tanto comprándolos en las tiendas de chucherías como intercambiándolos con amigos. La extensa y vocal carrera antitebeos que ejerció Bertham durante más de una década, más la publicación de su libro La seducción de los inocentes en 1954, le valió para ser invitado a las audiencias televisadas del Subcomité del Senado sobre la delincuencia juvenil que se realizaron ese mismo año como resultado de la agitación masiva causada por Bertham y otros detractores con sus textos y simposios. Sin embargo, el golpe de gracia para la industria, al menos de cara al público, no lo daría el psiquiatra con sus declaraciones, sino William Gaines, hijo de Max Gaines, el señor al que dedicamos unos minutos en el vídeo anterior, cuando se le interrogó con respecto a los contenidos producidos por su editorial, Entertainment Comics, especializada en el género de terror. Tras declarar William que creía que no había límites en cuanto a lo que se podía poner en un tebeo dentro de los límites del buen gusto, un senador le enseñó la portada de una de sus grapas en la que se muestra a un hombre que ha decapitado a una mujer con un hacha, agarrando por los pelos la cabeza de la susodicha, y le preguntó si parecía de buen gusto para él. La respuesta de Gaines de forma textual fue: «Sí señor, lo creo, para la portada de un tebeo de terror». Una portada de mal gusto, por ejemplo, podría haber sido el poner la cabeza un poco más arriba para que se vea la sangre goteando de ella y mover el cuerpo un poco más al fondo para que el cuello del cuerpo se pueda ver sangriento. Una respuesta bastante sensata, pero que la prensa del momento y el propio subcomité redujeron a «no hay nada de malo en el horror» para dejar a Gaines como un perturbado que consideraba los asesinatos cruentos como algo bueno que enseñar a los niños. Todo esto agitó al público mucho más en contra del medio y provocó que las principales editoriales del momento, temerosas de que el gobierno les impusiera altas restricciones, se juntaran para crear la Comics Magazine Association of America, que a su vez creó la llamada Comics Code Authority, un órgano encargado de establecer una serie de reglas que los tebeos debían seguir para que la CMAA los aprobase y por ende contar con la bendición tanto del público como de la asociación en forma del sello de Approved by the Comics Code Authority. Estas reglas tenían una base moralista muy fuerte y eran muy estrictas, por ejemplo, con respecto a la representación de la violencia o la de los policías y otros cuerpos de seguridad, quienes no podían ser de ninguna manera ridiculizados o retratados con aspecto negativo alguno. La forma en la que se mostraba a los villanos también debía hacerse de forma que no se pudiera sentir simpatía por estos de ninguna de las maneras. Elementos de horror como los vampiros, los zombies y los hombres lobo estaban completamente prohibidos, y ni siquiera se podían poner las palabras terror, horror o crimen en las portadas. Con respecto al tema de la religión, que es lo que nos reúne en este vídeo, solo se menciona en una regla muy vaga que ridiculizar o atacar a cualquier grupo religioso o racial nunca era permisible. Todas estas reglas tan draconianas provocaron que los tebeos de crímenes y de horror desaparecieran por completo y que aquellos géneros supervivientes, como el de los superhéroes, perdieran popularidad y calidad en el transcurso de los siguientes años. La edad de oro había acabado y los años venideros se presentaban bastante negros. Pero quédense tranquilos, porque ni la industria ni la representación religiosa dentro de los tebeos acabó aquí. A fin de cuentas, nos faltan 2 partes más de esto. ¿Les suena a ustedes por un casual el nombre de Jakob Kurzberg? Hijo de inmigrantes austríacos, criado en el Lower East Side de Manhattan, un barrio de clase obrera conocido por su gran número de población inmigrante, y con una infancia marcada por las bandas callejeras, la pobreza extrema y el trabajo infantil. Bueno, ya me imaginaba yo que no. Sin embargo, seguro que ese mismo desconocimiento se perderá como lágrimas en la lluvia si cambiamos, o mejor dicho, americanizamos el nombre a Jack Kirby.
No es para menos, pues el trabajo de El Rey es incluso en la actualidad parte indispensable de la columna vertebral que sostienen los universos de Marvel y DC. Sin embargo, no siempre tuvo este reconocimiento por parte de propios y ajenos a la industria, y menos en aquellos años de baja popularidad del medio, a pesar de haber creado junto a Joe Simon nada más y nada menos que al mismísimo Capitán América. No obstante, eso iba a cambiar para siempre de la mano del que fuera su antiguo chico de los recados. Entre los años 40 y 60, aconteció entre las filas de la por entonces llamada Timely Comics la transformación de Stanley Martin Lieber, un jovencito hijo de inmigrantes rumanos aspirante a escritor que entró a la empresa por menos nepotismo, a Stan Lee, director editorial peinando los 40, bastante desencantado con su falta de futuro profesional dentro de la compañía a la que le había dedicado ya 2 décadas de su vida. Teniendo en cuenta el hecho de que Stan Lee es y será siempre la cara más emblemática en lo que friquismo secuencial pijamero se refiere, no cabe duda en que eso acabó cambiando una vez entrada la década que vio nacer al movimiento hippie. En la primavera de 1961, Martin Goodman, presidente de Timely, estaba jugando al golf con Jack Leibovich, dueño por entonces de lo que luego sería DC, cuando a este se le pavoneó del éxito de ventas que había resultado ser la Liga de la Justicia de América, cabecera en la que reunían a los personajes más populares, es decir, con las series más vendidas de la editorial. Esto le dio tanta envidia a Martin Goodman, cuyo modelo de negocio era básicamente publicar todo el material posible de lo que estuviera de moda en aquel momento, que le dijo a Stan Lee nada más tuvo la oportunidad: Stan, quiero que crees un grupo de héroes porque pienso que eso es lo que se está vendiendo hoy. Ya en su casa, Stan habló con su mujer, Joan, y le contó lo harto que estaba de todo aquello y que tenía intención de abandonar la compañía de inmediato. Su respuesta fue la siguiente: hazlo de la manera que quieras, desarrolla tus ideas en el TVO. ¿Qué van a hacer? ¿Despedirte? Poco sabía aquella santa mujer que, gracias a sus palabras, se daría el primer paso a la gloriosa era Marvel de los TVOs. Con fecha de portada de noviembre de 1961, se puso a la venta el primer número de Los Cuatro Fantásticos, con Stan Lee a los guiones y Jack Kirby a los lápices. En él se cuenta la historia de una familia compuesta por Reed Richards, eminente científico, Susan Storm, pareja de Reed, Johnny Storm, el hermano menor de Susan, y Benjamin J. Grimm, el mejor amigo de la Universidad de Richards. Esta familia se cuela en una base militar en aras de pilotar un cohete sin permiso. Su objetivo, estudiar una tormenta cósmica que estaba teniendo lugar en el espacio antes de que se les adelantaran, y cito textualmente, los rusos. No mucho después de abandonar la atmósfera terrestre, la nave es bombardeada por una cantidad de rayos cósmicos mayor que la que su blindaje puede resistir. Con los 4 tripulantes completamente incapacitados, el piloto automático consigue llevarlos de vuelta a la Tierra, aunque no sin provocar un aterrizaje forzoso. Los 4 miembros de la familia sobreviven, pero sus vidas cambiarían para siempre. Susan comprueba cómo su cuerpo se vuelve completamente invisible. Reed puede estirar su cuerpo como si fuese de goma. Johnny puede prenderse fuego y volar como si fuera algo del otro jueves. Y Ben se convierte en un ser de piedra anaranjada enorme, de fuerza y aguante sobrehumano. Tras una trifulca inicial, los 4 coinciden en que deben usar esos poderes para el bien común, dándose así el nacimiento de la llamada, y no sin razón, Primera Familia. El número fue un completo éxito de crítica y ventas. Ni siquiera necesitaban saber las cifras exactas de ventas, cosa que en aquella época tardaban meses en averiguar, porque la cantidad de cartas enviadas por los fanáticos era enorme y mostraban una pasión inusitada por el nuevo título. El motivo principal de este taquillazo TVístico reside en la forma en la que los 4 protagonistas estaban construidos. Allá donde los personajes de la distinguida competencia eran personajes sin mácula en su forma de ser y actuar, los 4 fantásticos eran seres humanos imperfectos, teniendo cada uno de ellos sus luces y sus sombras. Los miembros de la Liga de la Justicia de América nunca tenían problemas interpersonales porque básicamente no tenían personalidad aparente, mientras que cada integrante de la Primera Familia tenía una personalidad bien definida, lo que en ocasiones hacía que chocaran frontalmente unos con otros. Los héroes de DC tenían identidades secretas, mientras que las identidades de Reed, Sue, Johnny y Ben eran de conocimiento público dentro de su universo. Hasta en el vestir eran distintos, llevando trajes mucho más holgados y con pinta de uniforme que esa ropa que estaba a 2 pasos de ser pintura corporal tan habitual en otras series. Sin embargo, nuestro objeto de estudio en este vídeo no son los 4 componentes de la familia, sino uno solo de ellos, el que quizás sea ya no el más famoso de todos ellos, que también, sino el favorito de un servidor y de, pienso yo, otros muchos fanáticos del pijameo. Y ese no es nada más y nada menos que Ben Grimm, la adorable cosa de ojos azules. Este personaje es definido principalmente por su continuo mal humor, causado por el tormento de ser un enorme engendro hecho de piedra naranja, incapaz de llevar una vida normal, sus constantes broncas con la impetuosa Antorcha Humana y sus eternos problemas con la banda callejera de la calle Yancey, barrio en el que se crió. Si bien todos estos factores hacen al personaje inconfundible para cualquier lector del género, e incluso puede establecerlo como un icono para aquellos que sufran o hayan sufrido cualquier tipo de discriminación por ser diferentes, no todos sabrán que la cosa exuda judaísmo desde la primera viñeta en la que tiene lugar su transformación por 2 motivos: su enorme parecido físico y psicológico con su dibujante, Jack Kirby, y el aspecto que mostraba el personaje durante sus primeros 5 números.
Sobre lo primero, he de decir que Jack nunca habló del tema durante su etapa en la serie, y Lee reconoció en una entrevista de radio que nunca tuvo intención de que el personaje fuese judío, pero la idiosincrasia que rodea a su creación dice otra cosa distinta. Benjamin era el nombre del padre de Kirby, un judío devoto que iba a la sinagoga todos los días y en los fines de semana, mientras que Jacob era, como dijimos hace unos minutos, el nombre original del célebre dibujante. Tanto creador como personaje fueron criados en el Lower East de Manhattan, y tenían un estilo de vida similar durante su infancia y adolescencia. Hasta las características físicas de ambos personajes casan bastante. Ambos hombres robustos, duros y tercos con un corazón de oro y una afición por fumar puros. De haber sido una creación reciente, seguro que una sección del público habría descalificado al personaje de autoinserto, como han hecho con algún otro por ahí. La chicha está, sin embargo, en la apariencia del personaje. El aspecto clásico por excelencia de la cosa es el que vemos ahora en pantalla, con la piel hecha de placas de piedra, estructura corporal propia de un levantador de peso metahumano y una especie de uniceja protuberante que podría servir perfectamente de visera. Pero claro, ya hemos visto en lo que hemos enseñado del primer número que esto no siempre fue así. El aspecto más primigenio del personaje no presenta, por ejemplo, las facciones faciales tan definidas ni la petrodermis tan lisa como en sus iteraciones posteriores. Su cabeza parece ser una parte indivisible del torso más que un apéndice unido a él, como en un cuerpo normal. Es más, si le echamos algo de imaginación, se podría decir que más que hecha de piedra, parece estar hecho de un pegote de barro naranja. Y es la unión de la construcción de la psique del personaje junto a su aspecto, lo que a un servidor le hace pensar que la identidad superheroica de Ben Grimm es una contemporalización, intencional o no, de una de las historias más conocidas del folclore popular judío, el Golem de Praga. Hay varias versiones de este mito, pero todas ellas centran su narrativa en la creación de una figura de barro con forma de hombre que posteriormente era traída a la vida mediante un ritual de magia cabalística. Dicho ritual consistía en crear un shem, un trozo de tela, pergamino o similar en el que se recombinan las letras que componen cualquiera de los nombres de Dios, e introducírselo en la frente al golem para así darle vida. La versión más conocida cuenta que un importante rabino de la ciudad de Praga creó a este ser para que defendiese al pueblo judío de la tiranía del rey Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano en el siglo XVI. Tras su creación, el rabino le ordenó que protegiera a los judíos indefensos de sus enemigos y que le obedeciera ciegamente. Cada sabbat, día sagrado del judaísmo, el rabino le quitaba el shem para así dejarlo inactivo, pero un día se le olvidó hacerlo y los resultados fueron catastróficos. El golem, en un ataque de furia, destrozaba todo a su paso y atacaba a amigos y enemigos por igual, provocando incluso la muerte de algunas personas. Aterrado, el emperador rogó al rabino que lo detuviese, a lo que éste respondió que lo haría si prometía parar la persecución a la que estaba sometiendo a su pueblo. Tras llegar a un acuerdo, el rabino arrancó el shem del golem y lo rompió en pedazos, acabando así con la amenaza. Cuenta la leyenda que, desde entonces, los restos del golem se encuentran guardados en el ático de la vieja nueva sinagoga de la ciudad de Praga. Como podemos ver, ya no es solo el parecido físico entre esta versión primigenia de la cosa y el que se le suele atribuir a este ser mitológico, sino en que ambos son seres bien intencionados con cuerpos monstruosos que pueden acabar causando grandes males si no se les echa un ojo de vez en cuando. Esto podría pasar simplemente como dos personajes basados en el mismo arquetipo, pero como dijimos hace unos minutos, la cosa puede ser considerada perfectamente una fotocopia rocosa y superpoderosa de Jack Kirby que alguna vez sirvió para transmitir su forma de ser, sentir y vivir a toda una generación de jóvenes amantes del arte secuencial. Además, el aspecto que presentaban sus primeras apariciones recordaba más al barro moldeado que a la piedra esculpida, lo cual hace que el parecido esté, cuanto menos, con un pie fuera del campo de la casualidad. Comparado con Superman, las raíces culturales del golem favorito de la tía Petunia corrían claramente por la sangre del personaje tanto dentro como fuera de las viñetas en una era donde la religión era poco menos que un tabú dentro del género. De forma intencional o no, Lee y Kirby no solo cambiaron el género para siempre creando los Cuatro Fantásticos, sino que nos dejaron un trozo de su trasfondo cultural y religioso para contemplar y analizar, además de espiritualizar y humanizar a un personaje que solo existía como un dibujo entintado en una serie de papeles. No es ni de lejos el personaje judío más famoso dentro de los TVs de superhéroes, pero sí que puede ser considerado el primero de forma clara. La censura y la histeria colectiva fueron duros obstáculos que mantuvieron en jaque durante casi toda una década al género, provocando una bajada bestial, tanto en calidad como en ventas. Como decía en la conclusión del vídeo anterior, esa evolución natural que se le presupone a un medio, a un género cualquiera, fue detenida en seco por una población avejentada que ni entendía ni quería entender lo que veía la juventud en esos dibujos con bocadillos. Sin embargo, nada permanece inmóvil para siempre,
Y este salto evolutivo tan esperado se dio dentro de esta serie que nos dio, sobre todo, a este personaje tan distinto dentro de lo que se estilaba por entonces en el género. Si bien las raíces culturales y religiosas de la cosa son mucho más evidentes que las de Superman a primera vista, sigue habiendo cierta timidez y reserva a la hora de hablar de estas cosas de forma totalmente abierta. Y aún así, esta dupla artística consiguió darnos un personaje con el que no solo nos sentiríamos identificados generaciones enteras de frikis, sino que también encendió en mí una obsesión académica que es la que, a fin de cuentas, comparto con ustedes en estos vídeos. En el próximo vídeo veremos que, una vez se le pierde el respeto a este código, el género vio una evolución exponencial dentro de su desarrollo de personajes, la complejidad de las tramas y, lo que más nos importa, se perdió poco a poco la timidez a la hora de tratar tanto el trasfondo cultural como las creencias religiosas, tanto de héroes como de villanos.